todo el país, cómo están todos en el aire y en su televisor. Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras, como siempre, son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos a los comerciales para retornar con el embajador de Cuba en la República Dominicana, Su Excelencia Carlos de la Nuez López. Luego de la pausa. Estamos de vuelta, amigos. Como les dijimos, estamos con el embajador de Cuba en la República Dominicana, Carlos de la Nuez. Bienvenido, Su Excelencia. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano, a este bello pueblo de este hermano país que nos une en tantos lazos históricos y de amistad. Gracias. Realmente el honor es nuestro. Vamos a empezar con la... Recientemente se firmó Cuba los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Eso fue una contribución excelente de la República Dominicana a la paz del hemisferio. ¿Cómo se siente Cuba, el pueblo de Cuba y el gobierno cubano con relación a esto, ese aporte que hicieron? ¿Y qué significado entiende usted que tiene este resultado de esta firma de los acuerdos de paz? Bueno, nos sentimos como todos los latinoamericanos muy satisfechos, muy contentos por esa firma. Esta firma de acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano es muestra de lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos años, dentro del contexto de la CELAC también, dentro de la proclama de paz de América Latina firmada en la Cumbre de La Habana. Y es muestra, por supuesto, obviamente, de lo mucho que podemos hacer los pueblos del mundo cuando con voluntad política y deseos y respeto a la autodeterminación de los pueblos podemos intercambiar opiniones, aunque sean diferentes, y conversar. Yo pienso que es un ejemplo de lo mucho que podemos hacer en ese sentido y que América Latina ha venido dando pasos importantes. Bien, el punto, el 20 de julio del 2015 es un punto crucial para Cuba y para el hemisferio, por cuanto es puñal en el costado de América, que significa el bloqueo de los Estados Unidos, el bloqueo de los Estados Unidos a la República de Cuba, pues es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y los Estados Unidos. Yo creo que tiene una significación especial. Nosotros nos gustaría que ustedes le dijeran al pueblo dominicano, a un año de ese restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿qué tan positivo ha significado eso para la República de Cuba? Empecemos por ahí. Bueno, sin duda que el restablecimiento de relaciones diplomáticas ha sido un paso positivo. Todo lo que sea en función de avanzar en el diálogo respetuoso, en el intercambio de opiniones, en la firma de acuerdos, en el establecimiento de relaciones de cualquier tipo es positivo. Y nosotros lo vemos, como lo ve todo el mundo, en esa dirección, un paso de avance. Obviamente eso no significa que se haya avanzado todo lo que se debió haber avanzado, y el bloqueo es un ejemplo de ello. Hoy podemos decir que a un año vista del restablecimiento de relaciones diplomáticas,
el bloqueo sigue intacto, a pesar, por supuesto, de que se han tomado medidas por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que han sido sin duda un paso importante en función de modificar algunos aspectos de esa medida unilateral y cruel que para los cubanos ha sido el bloqueo y sigue siendo el bloqueo. Pero sin duda ha sido un paso importante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y nosotros, por nuestra parte, seguimos diciéndole al mundo que hay que ponerle fin a esa medida unilateral en contra de Cuba, que por cierto el día 26 de octubre se va a llevar a votación una vez más en Naciones Unidas, donde ha contado con la abrumadora mayoría y el apoyo de todos los países miembros de las Naciones Unidas. Es muestra, por supuesto, de que es una política que pertenece al pasado, una política obcecada y que no tiene apoyo de ningún tipo en el ámbito internacional. Pero vemos como positivo, obviamente, el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Bueno, el propio presidente Obama dijo en la fecha en el propio restablecimiento que casi 60 años de una política persistiendo en el error es más que evidencia de que aquello no tenía sentido. Desde luego, esa propia actitud de los Estados Unidos repercute en una simpatía de todos los pueblos acerca de los propios Estados Unidos, acerca de su política exterior, mejora su imagen. Entonces uno no entiende por qué no se da un paso más allá. Si los Estados Unidos han establecido relaciones con Vietnam, que lo derrotó en la guerra, ¿por qué se obceca en mantener esa actitud hacia Cuba? ¿Ustedes tienen una explicación? Bueno, el bloqueo nunca ha tenido explicación desde su origen, porque parte de un concepto unilateral de hacer rendir por hambre, de hacer cambiar el rumbo, de imponer puntos de vista de un Estado sobre otro. Bajo ese concepto, diríamos, fundamental de las relaciones internacionales y del ejercicio en apego a la Carta de las Naciones Unidas, no ha tenido explicación nunca, incluso desde el triunfo de la Revolución y anterior a su existencia. Y digo anterior a su existencia porque hay que mencionar que incluso antes de que se hiciera efectivo el bloqueo económico por ley, que fue en febrero del año 62, ya existían presiones del gobierno de Estados Unidos sobre la revolución que triunfó en el año 59. Se prohibió la posibilidad de refinar crudo de terceros países, en franca referencia al crudo que se compró en la Unión Soviética cuando nos fue prohibido comprarlo en los Estados Unidos. Y así una lista sucesiva de acontecimientos. Pero por supuesto, eso fue una medida unilateral, sin sentido, y después de 5 décadas continúa siendo lo mismo. Sin sentido. Bueno, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos ha dicho ya que la República Dominicana, de la República Cubana, no constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y pienso que esa actitud del presidente Obama de establecer relaciones diplomáticas como Poder Ejecutivo tiene sentido y tiene esto como base. Pero hay una maraña, una especie de madeja, como le llaman ustedes, legislativa, que se ha estructurado a lo largo de todos estos años para convertir ese bloqueo en algo totalmente efectivo y de manera casi irreductible. ¿Cómo romper eso? ¿Qué se está haciendo? Porque eso yo quiero que usted le explique al pueblo dominicano cómo esa madeja, esa maraña legal ha imposibilitado que trascienda más allá de los acuerdos de julio del 2015 el aspecto comercial. Sí, sin duda.
El bloqueo nosotros decimos que existe porque aun y cuando, repito, dije al principio, se habían tomado medidas en la dirección correcta, en el sentido correcto, para modificar algunos aspectos del bloqueo, hay mucho por hacer. Y digo que hay mucho por hacer porque, por ejemplo, las empresas cubanas no pueden comprar con financiamiento en Estados Unidos, pero tampoco las empresas norteamericanas pueden invertir ni comprar cualquier tipo de producto en Cuba. Los norteamericanos tienen prohibido viajar a Cuba como turista por ley. Eso no lo puede cambiar el presidente Obama por decreto porque está por ley. Es uno de los 4 aspectos que tiene que ser modificado por el Congreso porque fueron aprobados a esa instancia de gobierno. Pero separando esos 4 aspectos, que son históricos, esenciales, se puede hacer mucho. El tema comercial, el tema de financiamiento, el tema del turismo norteamericano, el tema de que puedan salir inversiones y acuerdos de corresponsalía bancaria entre instituciones bancarias de ambos países. En el mundo del comercio, usted conoce que no funciona al cash, es decir, usted no sale con una maleta de dinero a comprar productos en un mercado que necesita. Usted sale con un financiamiento, usted sale a buscar ese producto previa negociación y lo trae a su país. Y eso es una forma común, ordinaria, y yo diría que tradicional del comercio internacional, del comercio corriente, como un ejercicio del comercio en sí. Bueno, en el caso de las empresas cubanas que pueden importar determinados productos en los Estados Unidos, se tienen que valer de mecanismos atípicos a esa práctica. Y eso es un ejemplo de bloqueo. Y por supuesto eso se traduce en un impacto tremendo sobre la sociedad cubana, porque nos impide poder comprar medicamentos, bienes para la salud, nos impide poder comprar los libros, en fin, abarca todas las esferas de la sociedad y de la vida del país. De hecho, se estima que el daño acumulado a precios corrientes desde que se estableció el bloqueo a la fecha supera los 12.800 millones de dólares. Y solamente en un año, de marzo del 2015 a marzo del 2016, supera los 4.600 millones. Estamos hablando de un daño cuantificable, importante y significativo para Cuba. Porque eso del aspecto local es tan importante y tan difícil que hay leyes que, por ejemplo, prohíben comerciar en dólares, oye bien, entendiéndose que el dólar es la moneda internacional. Y segundo, que impide a toda empresa norteamericana, no importa dónde sucede, comerciar, venderle o comprar a Cuba. Entonces, el asunto es también que no importa la administración que sea, y que porque la ley Helms-Burton, por ejemplo, que fue en 1996, ahí estaba Clinton. Clinton fue que convirtió en código esa madeja, unificó esa madeja legislativa contra Cuba. Entonces, ¿cómo ven ustedes que Cuba resolverá eso? Porque ya tenemos la decisión del Ejecutivo. Ya tenemos la decisión ejecutiva, entonces, bueno, ¿cómo superar esa situación? Yo pienso que eso lo tienen que resolver ellos y tiene que llevarse al Congreso las medidas que tienen que ser aprobadas en ese nivel legislativo para levantar el bloqueo. Más allá del cómo, lo más importante es saber qué está pasando. El apoyo internacional ya es de hace muchos años, la casi absoluta, yo diría totalidad de los países de Naciones Unidas, excepto Estados Unidos, obviamente, e Israel, apoyan a Cuba. 191 países votaron el año pasado a favor del levantamiento del bloqueo. Pero un fenómeno relativamente nuevo y significativo, además, es que
Los cubanos norteamericanos que residen en el estado de la Florida, según una encuesta realizada por la Universidad Internacional de ese estado, por supuesto, no por una entidad cubana, arroja que más del 63% de los jóvenes están a favor del restablecimiento de relaciones y la normalización de las relaciones en un sentido amplio, como una práctica internacional común. Y si usted extrapola ese sentimiento hacia la mayoría del pueblo norteamericano, usted se da cuenta que también existe esa forma, ese sentimiento, esa matriz de opinión. Y por razones obvias también, es porque el bloqueo es una medida que afecta al pueblo norteamericano y afecta por su carácter extraterritorial a empresas de terceros países. Y hay muchísimos ejemplos que hay que tener en cuenta. Por tanto, es algo que trasciende el espacio que comprende las relaciones entre los dos países. Va mucho más allá. Ese alcance extraterritorial gravita en contra del buen comercio, el vivir y el convivir entre los países del mundo. Eso que usted acaba de decir para mí es muy importante, por cuanto yo siempre he pensado que esa posición aparentemente irreductible de los Estados Unidos tiene mucho que ver con la opinión y las acciones del sector de sus compatriotas, de la colonia cubana residente en los Estados Unidos. Entre otras cosas, porque pretenden, aspiran a que todo arreglo lleve consigo la vuelta de los activos que fueron nacionalizados en la revolución. ¿Tiene esto que ver a su...? Bueno, puede ser una pretensión, entiendo de sus palabras que sí, que puede ser una pretensión, pero habría que ver, porque yo le acabo de decir que el costo calculado, tangible, del bloqueo hacia Cuba supera los 12.800 millones de dólares, porque habría que, por supuesto, a eso sumarle los daños a la sociedad. Estamos hablando de daños económicos. Las víctimas que han muerto a lo largo de todos estos años por no contar con el medicamento apropiado en el momento adecuado. ¿Cómo poderlo cuantificar en número, sino solamente por el número de víctimas? ¿Cómo poder cuantificar el dolor de la familia que pierde a un ser querido por una razón política obcecada en ese sentido? Eso no se podría calcular fríamente con números. Por tanto, el impacto del bloqueo sigue siendo moral, sigue siendo político, por supuesto, en primer lugar, porque trata, como le dije, de hacer rendir por hambre a un pueblo que el único pecado que ha cometido es pensar diferente y tomar un rumbo diferente, partiendo de un concepto de que un mundo mejor es posible, partiendo del concepto que las leyes del mercado no pueden regir las leyes de los hombres, como realmente sucede. Y realmente yo pienso que Cuba en eso ha sido, y lo digo con sano orgullo, un ejemplo. Bueno, la próxima cita estamos hablando de la ONU, es para el 26 de este mes de octubre. 26 de octubre. ¿Qué ustedes esperan que se produzca ahí? Porque ya es reiteradamente que la mayoría de los países del mundo, las Naciones Unidas se expresan a favor del levantamiento total y definitivo de ese embargo, pero no debieran ir más allá las Naciones Unidas y las naciones, porque bueno, para los Estados Unidos eso no tiene, partiendo de los acontecimientos no tiene ninguna importancia. ¿Qué aspiran ustedes ahora? ¿A qué aspira Cuba ahora? O sea, pienso que debe ir más allá, que no es solamente que bueno un rechazo puro y simplemente, porque ni caso le hacen los Estados Unidos. Eso, pues, es que... Y después de la apertura, de la relación diplomática, tiene mayor sentido el reclamo y más absurdo se hace el bloqueo. Obviamente, obviamente.
Nosotros, nuestra posición es seguir manteniendo el reclamo del levantamiento de esa medida en la Asamblea General de las Naciones Unidas y seguir contando con el apoyo moral de todos los países del mundo, sin excepción. Obviamente, probablemente se repita la fórmula de Estados Unidos e Israel, pero no podemos ir más allá. Sí, claro. Porque es parte de lo que hemos dicho a lo largo de todos estos años, de la necesidad de democratizar las Naciones Unidas, que la voz de la mayoría se escuche, no la voz de la minoría y de los poderosos, de los que tienen influencia. Pero eso no podemos cambiarlo nosotros, eso lo cambiará en su momento la historia. Lo que podemos mantener, y seguiremos seguramente en ese camino, es defendiendo el levantamiento del bloqueo en la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, Su Excelencia, embajador de Cuba en la República Dominicana, usted sabe que usted cuenta con la solidaridad plena del pueblo dominicano. Esta semana hemos visto que, por ejemplo, que el Foro de Sao Paulo, ahí están expresados la mayoría de los partidos de República Dominicana, se reunió y dio su apoyo solidario al pueblo cubano. Le damos los últimos minutos para que usted exprese al pueblo dominicano su idea sobre esto. Pienso que es una muestra, como decía al principio, cuando agradecía por la oportunidad que me ha brindado usted y el Canal 4 de estar acá, de lo mucho que le debemos al pueblo dominicano, que le debemos incluso a la solidaridad internacional. Es bueno decir que en el mes de julio, finales de julio, se celebró en Santo Domingo, en la UAS, el 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Y estuvieron presentes cerca de 25 países y 393 delegados. Perdón, que estoy acatarrado. Y sin duda se puso de manifiesto el apoyo a Cuba. Dicen los organizadores y los que han participado en eventos similares anteriores que ha sido el mejor organizado y el de mejores resultados. Y no es por casualidad, es porque el pueblo dominicano ha estado al lado del pueblo cubano siempre, desde el generalísimo Máximo Gómez, desde el general Marcano, desde los próceres de la guerra de independencia dominicana que participaron y acompañaron a los cubanos en su lucha hasta la actualidad. Y esa amalgama de semejanzas no se puede traducir de otra manera que en solidaridad. Nosotros agradecemos esa posición y este espacio. Así es, embajador, nos corre la sangre cubana. Así mismo. Gracias, Su Excelencia. Amigos, ha sido la participación de Su Excelencia Carlos de la Nuez López, embajador de Cuba en la República Dominicana. Gracias por venir, gracias, embajador. Muchísimas gracias. Y a ustedes por mantenerse ahí. No se vayan porque volvemos con otro invitado.